Muy buenos días, Dios les bendiga, hermanos. ¿Cómo amanecieron hoy? Bueno, me alegra. Vamos a leer la palabra una vez más en el Salmo 127, o sea, 127. Dice: si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a trabajar, a reposar, y que comáis pan de dolores, porque a su amado dará Dios el sueño. Amén y amén. Padre, gracias en el nombre de Jesús por tu palabra divina, santa, preciosa y maravillosa. Rogamos que en esta mañana nos edifiques a través de ella, nos ayudes a aceptarla, a creerla y a ponerla por obra en Cristo Jesús. Amén. Puede sentarse, es usted bienvenido. Vamos en esta mañana a iniciar una serie de reflexiones y reflexionando en ellas, titulada Familias con Propósito. ¿Cuántas familias hay aquí? ¿Cuántas familias hay acá? ¿Quién no pertenece a una familia? ¿Y cuántos pertenecen a una familia? Le invito a identificarse. Yo realmente le decía al Señor, yo que sigo diciendo, no es que se me haya acabado lo que tenía que enseñar, más bien es que debo enseñar. Porque la verdad que son muchas las cosas y muchas las situaciones, pero muchos también los problemas que se presentan en el diario vivir. Ese tema lo vamos a desarrollar como familias saludables y equilibradas. Familias saludables y equilibradas. Pero para eso vamos a hacer una propuesta. ¿Cuál es la propuesta? Para poder lograr eso, para poder llegar allá, para poder cumplir ese sueño, para poder cumplir esa visión, para poder lograr ese aspecto de nuestra vida particular, muy particular. Si usted tiene dinero, con el dinero solo usted no hace nada. ¿Cierto? Si tiene una familia pero no es capaz, no han sido capaces de comprenderse, de vivir tranquilamente, tampoco hay realización. Entonces el sueño, el ideal, la propuesta que tenemos para poder desarrollar esa familia con propósito es que usted tenga a Dios primero en todo y por todo. No solamente de palabras, no solamente como aprendimos en la religión vasta y ordinaria, a decir, Dios va conmigo primero. Y en el nombre de Dios se salía a tomar, se salía a mujerear, se salía a matar, se salía a robar. ¿Aló? Entonces, no es eso lo que estamos diciendo. No es una expresión simple, no es un pasatiempo. Es que Dios primero marque la diferencia en nuestras vidas para que nosotros podamos llevar a cabo
una actividad como Dios quiere, como Dios desea, como Dios anhela para nuestras familias. ¿Sabes? Lo segundo debe ser tu pareja, tu esposo, tu esposa. Pero pastor, lo que pasa es que aquí algunos no somos casados. Esa conferencia sería para personas que sean casadas solamente. Y usted no se quiere casar. Ay, hermanito, estás de 13 años, 11 años y ya estás pensando en quién será tu mujer. Perdóname que sea tan claro, pero esa es la verdad. Esa es la realidad y la muchachita ya está pensando ¿y quién será el que se va a casar conmigo? ¿Aló? ¿Aló? Entonces estamos hablando de un tema particular, de un tema que nos abarca a todos, que tiene que ver con todos, ¿cierto que sí? Tercero, la palabra de Dios. No olvides, para poder tener familias estables, saludables, necesitas tener a Dios primero. Segundo, tener a tu esposa, a tu esposo. Tercero, tener la palabra de Dios en un lugar preeminente en tu vida, en tu hogar. ¿Qué dice la Biblia para hacer este negocio? ¿Qué dice la Biblia para hacer esto? Lo que aprueba Dios es lo que dice la Biblia. ¿Aló? Lo que aprueba Dios es lo que dice la Biblia. No es lo que yo pienso o lo que la gente piensa o lo que la gente está diciendo que es mejor. Si Jehová no edifica, en vano se trabaja. Si Dios no es el centro de las cosas, si la palabra no está en nuestros hogares como debe ser y funcionar como debe funcionar, queridos, esto se convierte simplemente en otro tipo de religión. Y ese es el grave peligro que estamos enfrentando y que vamos a confrontar más adelantico, porque las fuerzas oscuras están levantándose en contra de la iglesia y sobre todo en contra de las familias, que son las que están tratando de golpear de manera muy particular. Luego la familia, los más cercanos, los que usted tiene relación con ellos. Quinto, tu ministerio o la iglesia, la familia eterna. Y sexto, tu trabajo, varios, comercios, campesinos y profesionales. Pero ¿qué tenemos nosotros primero? ¿Cuál es el orden de valores que nosotros tenemos? Primero el trabajo. Le tocaron a la tienda al hermano una papeleta de café. ¿Qué hace él? Bueno, yo no sé qué hace él. ¿Qué haces tú? Te levantas y la despachas. ¿Qué deberíamos hacer primero? Bueno, dejemos al de la tienda quieto porque es que esa es una necesidad más perentoria. Necesito una recarga. ¿Y qué hace el hermano en la recarga? ¿Qué debe hacer? Primero Dios. Voy a orar, voy a servirle al Señor, voy a adorarle y después de que me bañe, después de que me aliste salgo. Así no vende nadie. Por eso es que el negocio va como va. Por eso las cosas van como van. Porque si Dios no edifica, usted trabaja en balde. Usted trabaja simplemente por trabajar. Pero si usted primero coloca a Dios, a su palabra, a su familia, a su hogar, ¿por qué su familia está después de Dios? Porque la relación suya debe ser con Dios y con su familia, y su familia debe establecer relación con Dios y estar todos unidos, para que todos unidos enfrentemos el día, venga lo que venga, pase lo que pase, suceda lo que suceda, podamos estar en Cristo Jesús, llenos de la presencia de Dios, llenos de la gracia de Dios,
llenos del poder de Dios. Vamos a poner en contexto esta conferencia. Durante esta conferencia consideraremos las diferentes situaciones que afectan las familias en Latinoamérica. Y también compartiremos ideas prácticas para que su familia sea una familia madura, para que su hijo sea un hijo maduro. ¿Sabe qué es lo que llena? Ver esas familias que siguen levantándose, que siguen creciendo, que siguen laborando, que siguen sirviendo a Dios, que aman a Dios, aman la iglesia, aman su familia, nunca se apartan de su familia, están ahí siempre. Pero necesitamos entonces principios prácticos. Y eso los estaremos presentando, principios prácticos, para que guíen su familia, su hogar, y la vuelvan una familia con propósito. También hablaremos de patrones y lenguajes, porque se necesita para edificar una familia un lenguaje diferente. Ustedes saben que hay una situación multicultural en Colombia. Habemos indígenas, como nosotros, digo como yo. Hay africanos. ¿Qué más hay? Hay asiáticos. ¿Qué más hay? Hay anglosajones. Hay judíos. ¿Qué más hay? Hay españoles, americoespañoles, que son los que predominan en Colombia. Por eso es que es tan difícil, hermano, por eso es que es tan difícil. Y cada cultura tiene unas costumbres diferentes. Cada cultura tiene expresiones diferentes. Usted habla con un antioqueño y le dice, ¿cómo están por allá? Bien, gracias a Dios. Y le pregunta, y entonces, ¿cómo le parece a usted esta situación de la familia? Dice, pues, eso hay que seguir para adelante. Ya. Usted dice, yo esperaba más. Yo esperaba que me ayudaran. Yo esperaba que me dijera algo. Pero el problema no es sino el enfoque cultural que hay en cada región, en cada lugar, que es diferente. Y eso afecta. Entonces nosotros estaremos haciendo una propuesta, presentándole principios para que usted se llene de el amor de Dios, de la palabra de Dios, y use lenguajes apropiados para todo tipo de cultura, lenguajes estándares que le van a servir a manejar la situación hogareña en todo tipo de situación. Y también compartiremos cómo tener una familia guiada por los propósitos de Dios. Ese es el contexto de esta conferencia. ¿Qué queremos lograr con esta conferencia? Primero, entender la importancia del llamamiento que Dios nos ha hecho a cada uno de nosotros. Usted sabe que cada padre de familia, a cada hijo, a cada hogar, Dios lo ha llamado. Ese es el llamado universal. No es para salvación. No tiene nada que ver con salvación. Es el llamado universal. Dios te llamó y te permitió, casados, sin casarse, jovencitos, inclusive siendo niños, se juntaron a los 13, 14 años, se fueron de la casa y Dios les hizo el llamamiento para que usted tenga una familia con propósito. Eso está desde el principio de la creación, desde Adán y Eva.
varón y hembra los creó, con el propósito de que ustedes, nosotros todos, viviéramos una vida abundante, una vida gloriosa, una vida de familia. Pero ¿qué ha hecho el diablo? Distorsionar, destruir, maltratar, revocar, inventarse, estar en contra, rebeldizarse. ¿Por qué? Porque lamentablemente la religión y la iglesia evangélica no han pegado en el blanco. ¿Aló? No han pegado en el blanco. No han llegado donde deben llegar. Y nos olvidamos de las santas escrituras. Y nos olvidamos de los principios, de los parámetros que Dios estableció. Porque es que si Jehová no edifica, si Dios no edifica la casa, en vano trabaja usted. ¿Qué dices? ¿Y cómo va Dios a trabajar con nosotros y en nosotros? A través de la Biblia, a través de los principios, a través de los parámetros, a través de lo que Dios ha establecido. Es que Dios trabaja con nosotros. Entonces hay que ponerle mucho cuidado a la palabra, no volvernos religiosos. Hay gente que si no lleva la Biblia, no dice que son cristianos. Porque sinónimo de ser cristiano es llevar la Biblia. La Biblia se lleva dentro de nosotros, en nuestro carácter, en nuestra conducta, en nuestro trato, en nuestros compromisos, en nuestra manera de ser. Eso conducirá a hogares llenos de paz, de bendición, que sean llenos del entrenamiento espiritual, sanidad, santidad, amor y perdón de Dios en sus vidas para gloria de su nombre. Amén. ¿Cuál es el proceso de una familia? Primero se consiguen una pareja, ¿cierto? Se casan. Luego, bueno, viene una boda, una ceremonia, hay comida, hay alegría, hay danza, hay cánticos, hay júbilo, hay voladores, hay bombos y platillos. Y sigue el proceso de la familia, se van a luna de miel, comen arroz de lisa en las playas de Santa Marta y luego regresan. Uy, despertamos a la vida. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Comienzan a trabajar, la señora sale embarazada, viene el primer niño, sigue el proceso y ahí es donde se requiere que las dos personas que se casaron estén estructuradas en la palabra de Dios, que los dos jovencitos estén estructurados en la palabra de Dios, que los dos jovencitos sepan no solamente el temor de Dios. Ay, que si yo hago esto Dios me mata. Ay, que si hago esto Dios me castiga. Ese no es el Dios que Dios ha mostrado, ese no es el Dios que tenemos nosotros. El Dios que nosotros tenemos es un Dios de misericordia, es un Dios de amor, es un Dios de bondad, es un Dios fiel, es un Dios compañero en las buenas y en las malas, en tiempo de prosperidad, en tiempo de enfermedad, en tiempo de soledad, en tiempo de angustia, en tiempo de muerte, en tiempo de luto. Allí está nuestro Dios. Ese es el Dios al que adoramos. Ese es el Dios a quien servimos. Ese es el Dios que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces se requiere entrenamiento, se requiere discipulado, se requiere compromiso, que se salga con esa estructura. No es que él tiene el conocimiento, pero el conocimiento sin la práctica es gnosis. Conocimiento solamente. De nada le sirve a usted multiplicar si siempre usa la calculadora. De nada le sirve a usted restar, sumar y dividir si usted no usa
esas operaciones para su servicio. De nada le sirvió haber aprendido las álgebra de Baldor si usted no usa todos los parámetros que hay allí. De nada le sirve. De nada sirve que sepa de ciencias y castellano y lenguas si usted no las usa. De nada le sirve saber de la Biblia si usted no vive la Biblia. Hay que vivirla. ¿Qué dicen ustedes? Hay que vivirla. Eso es lo que nos identifica y nos hace diferentes a las otras religiones. Las otras religiones tienen sus creencias, tienen sus propuestas, tienen su manera de pensar, de decir las cosas, de vestir inclusive. Pero lo que difiere es la práctica. El diablo canta como nosotros cantamos, toca como nosotros tocamos, danza como nosotros danzamos, predica como nosotros predicamos, pero no puede cumplir la palabra como nosotros la cumplimos. Le hace falta la práctica y lo que necesitamos en todas las áreas es práctica. Práctica. Entonces en el proceso es que necesitamos que usted y yo practiquemos. Y quisiera hablar de unos poquito de estadísticas. Fuera del cristianismo verdadero, es doloroso, es penoso y muy complicado el estado de la familia en Latinoamérica o América Latina. Escuchen estos datos. Estos datos están bastante atrasados. Por allá por el 2010, 2001. Argentina, divorcio en Argentina, prácticamente un 3.4. En Brasil, 3.7. En Chile, 0.5. ¡Qué bendición! En México, 2.4. En Perú, 1.4. Hay dos, Chile y Perú. Estaban ahí. Venezuela, 7.4 de divorcios. Ahora, separaciones. Separaciones, Argentina, 5.9. Brasil, 5.5. Chile, separaciones, 8.1. O sea, no se divorcian, pero se separan. Eso inmediatamente nos da un diagnóstico. Hay conocimiento en las mentes, hay conocimiento de que el matrimonio es por toda la vida, pero no se conviven ni se termina la carrera las dos personas que se unieron, que se hicieron un pacto eterno, que se hicieron un pacto de vida para permanecer juntos hasta que la muerte los separe. ¿Correcto? Ese es el diagnóstico que nos entrega. Ahora, Ecuador sube a 4.5. México, a pesar de ser México, 3.0 de separaciones, comparado con los divorcios, 2.4, están casi ahí. Ahí. Ahora vamos a Ecuador, 4.6. México ya lo dijimos. Perú, 6.5 y Venezuela, 2.7. Eso nos entrega un diagnóstico de cómo está la situación. Entonces, en Latinoamérica, millones de niños nacen en Latinoamérica. Si han muerto por la pandemia, y yo no quiero defender esta situación, por la pandemia han muerto muchas personas, pero el aborto que se practica en Latinoamérica suma millones de millones. Suma más de 6 millones anuales. ¿Usted sabe lo que significa eso? En muerte, pero eso no se califica como una muerte. ¿De dónde ha salido ese concepto? ¿De dónde ha salido esa estrategia?
¿De dónde ha salido esa mentira? Si lo que hay dentro de una mujer creado por el hombre y por el poder de Dios es una persona. Es una persona viviente, no sintiente, es viviente. Es que tiene espíritu, alma y cuerpo. Es que sus rasgos físicos se están formando. Es que todo lo que hay ahí se está haciendo. Pero por algunas razones que hay muchas, dicen hay que practicar el aborto. Se practica el aborto. Pero prácticamente esas son muchachas de 15 a 20 años que fueron embarazadas indeseadamente, porque así sucedió. Ahora, la mayor parte de esos abortos son ilegales, clandestinos, no en clínicas, sino en lugares escondidos, en donde no se da cuenta ninguno la ley, sino que desaparece la criatura y esas cosas así. Entonces la región pasa por una situación de salud pública bastante lamentable. ¿Y cuál es la solución? Aprobar el aborto por diferentes causas. Esa es la solución. ¿Qué dice la Biblia de eso? Que los hijos son herencia ¿de quién? He aquí herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre, como saetas en mano de valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Bienaventurado el hombre y la mujer que llenó su aljaba de ellos, no será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta de su casa. Si Jehová es el que edifica la casa, no tiene por qué haber abortos. No tiene por qué haber abortos si Jehová edifica la casa. ¿Dónde está el problema entonces? En los principios. Busquemos entonces el reino de Dios y su justicia, y lo demás viene por añadidura. Amén. Y ante eso viene un problema de reproducción que se hace cada día más fuerte, más grande, más notorio. Entonces, ¿qué está pasando? Entonces, en la familia, ¿qué está aconteciendo? Hoy en día la desintegración familiar se ha convertido en un fenómeno que afecta por igual a todos los niveles sociales. Y cuando hablo de todos los niveles sociales, no hablo simplemente de que porque es de tal religión o porque es no practicante de alguna religión, porque vive en las cantinas. No, esto abarca y entra y penetra, incluyendo la sociedad evangélica en Latinoamérica. Es doloroso saber que en unas iglesias se está practicando el divorcio como si no estuviera sucediendo nada. Como si la Biblia lo aprobara, porque hay un texto, un solo texto, dentro de millones de textos. Hay un solo texto que habla de eso. Pero se está aprobando y listo. Se parece sencillo. ¿Qué haremos entonces ante eso? ¿Qué pasa? Las separaciones, el divorcio, madres solteras. Y escuche esto. De acuerdo a las últimas investigaciones, de 1000 mujeres embarazadas, 116 son deseados y 884 no son deseados. ¿Hacia dónde vamos? O sea, yo traigo esto para que usted lo piense,
para que usted lo analice, para que usted se dé cuenta que necesitamos que Dios edifique nuestras casas. Que no sea la ilusión que vi, no sea la ilusión que siento, que no sea el placer que deseo, que sea algo que va de la mano de Dios, de su palabra, de su gracia, de su motivación, de su grandeza, y me lleve a una verdadera unión familiar y continuidad hasta el final de la carrera. No es aprobar que me voy a casar con fulano o que me voy a casar con fulana y voy a ver si me sale. No, y si no me sale, entonces acudo a los parámetros que establece la ley. No. Es que Dios edifique tu casa desde el principio, desde que comiences. Pero es que si es así nos quedamos, pues es mejor quedados que ir a quedar acompañados en el lago de fuego eternamente y para siempre. Y esto no es terrorismo, esto no es miedo, esta es la verdad. Porque lo que dicen ahora, para podernos callar la boca, es: no hagan terrorismo, no asusten a la gente. Yo no dejo de decir la verdad hasta que todo esté controlado, hasta que el país pueda controlar, hasta que los gobernantes puedan controlar todo. Entonces yo ceso de decir lo que estoy diciendo. Pero mientras tanto yo tengo que advertirle a usted que el camino correcto es edificar la casa, el hogar, en la presencia de Dios. Que Dios sea el primero, el que reine, el que guíe, el que oriente, que el Espíritu Santo te lleve de la mano, te acompañe, te fortalezca. La mayoría de entre jovencitas, ya lo dijimos, de menores de 19, 15, 20 años. Esa estadística es una gran escala de destrucción moral y ética. Esto causa daños irreversibles a la conducta de la sociedad. Esto causa desorientación de los principios y propósitos de Dios. Y esto causa que mucha gente diga: el culpable es Dios. Pero ¿quién es el que tiene la culpa? ¿No es más bien el ser humano? ¿No es más bien el que quiere vivir su vida desordenada? ¿No es más bien el que no dice la Biblia? Esa Biblia, eso lo escribe cualquiera. Escríbala usted entonces. Escriba otra, contraria a esa. Pero que se cumpla como se cumple esa. Hermanos amados, aquí lo que hay es un conflicto de aprovechamiento para poder lograr objetivos diabólicos, macabros y destructivos, porque a la gente le parece que este mundo no se va a acabar, que esto va a continuar eternamente y para siempre, y que aquí vamos a mantener todo el tiempo. Y hay una ciencia de la razón que dice que lo que hay, esto es un paraíso y lo que hay es que restaurarlo. Pero nosotros sabemos que es la mentira, porque todo esto va acabándose diariamente, cada vez que se están dando tantas cosas en contra de la vida de la tierra, de los que viven en la tierra. Como va la familia, así irá la nación. No hay nada que pueda sustituir un hogar saludable. No hay nada. Ni carros, ni casas, ni becas, ni edificaciones, ni grados, ni capacidades, ni alcances, ni metas logradas. Absolutamente nada puede compararse con un hogar saludable. Un hogar saludable vale más que millones y millones. Un hogar saludable conlleva a sus hijos, a sus hermanos, a que aprendan a cuidarse mutuamente, a defenderse a los demás miembros. Se aprende a discernir entre el plan del mal, a descubrir el concepto de comunidad, equidad, igualdad, y formar el fundamento de la fe
este es el ideal, pero hay muchos problemas hoy con respecto a esto. ¿Cuál es nuestra realidad hoy? Nuestra realidad hoy es la que acabamos de decir. Una cantidad de cifras que nos dejan sin fuerzas. Las amenazas y retos a nuestra familia en el nuevo siglo, ¿cuáles son? Cuando las personas no se preparan para enfrentar retos, entonces necesitamos construir una familia, pero construirla para esos retos, que son una amenaza, pero comprender que esa amenaza se puede convertir en una oportunidad para la gloria de Dios, una oportunidad para demostrarle al diablo, a la gente, que Dios sí obra, que Dios está en mí, que Dios es mi Señor, que Dios es mi Salvador, que Dios es mi victoria, que Dios es la bandera que conduce mi vida y a la cual sigo todos los días, porque Él es mi fortaleza. O sea, que lo que necesitamos es consolidar la familia, colocarla en la perspectiva de Dios, colocarla en perspectiva de Dios. Que Dios dirija, que Dios guíe, que Dios oriente. Porque sabes que todos nosotros vamos a enfrentar problemas. Vamos a enfrentar desilusiones. Vamos a enfrentar frustración. Vamos a enfrentar el no cumplimiento de nuestros ideales. Yo que me maté tanto con él, con ella, yo que sufrí tanto con este, y mire cómo me paga, mire cómo se porta. Eso es lo que vamos a enfrentar a diario. ¿Qué dice usted? No, pero el pastor, usted está negativo hoy. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Yo lo que voy a levantar es victoria, victoria. Mire su hogar, mire su familia, mire lo que está pasando y dése cuenta si es así o no es así. Es hora de entrar a que Dios edifique nuestro hogar, que edifique tu hijo, edifique tu hija, que Él sea el que gobierne, que Él sea el que ministre, que Él sea el que llene, que Él sea el que obre, que Él sea el que te levante. Porque de lo contrario no vas a lograr. De nada te sirve que tú solamente seas cristiano y tus hijos perdidos. Nosotros acabamos de perder uno. Y eso duele. Pero aunque duela hay que seguir adelante. Aunque duela hay que continuar. Porque palabras les hemos dado, ejemplos les hemos dado, enseñanza, estructura les hemos dado. Todo esto se lo hemos entregado. Pero cada quien escoge su camino y toma sus propias decisiones. Me conduelo con los que han perdido familiares en este tiempo. Pero también me conduelo con los que han perdido familiares, hijos, hijas en esta pandemia, que han dejado el camino de Dios y se han ido en contra de otras cosas, a favor de otras cosas, perdón. Entonces tenemos también la frustración por el no cumplimiento de nuestros ideales y también la interferencia de cosas externas que preocupan, que dañan, que perjudican. Pero desde este humilde púlpito les animamos a seguir adelante, a seguir peleando la batalla, a seguir luchando con argumentos, con plan, dejar que Dios obre en su vida. Porque cuando Dios comienza a obrar en su vida, en su hogar, la gente se va a dar cuenta de la diferencia y va a tener que tomar una decisión. Buscar a Cristo, buscar a Cristo, buscar a Cristo. Tu familia enfrentará dificultades, pero Dios te ayudará. Las amenazas pueden ser destructivas si no estamos preparados. Pero si vienen a nosotros, pueden ser oportunidades. ¿Para qué? Para demostrarle a Dios que en realidad tenemos valores,
que tenemos actitudes, que tenemos empoderamiento del Dios de los cielos, que tenemos victoria, que tenemos confianza en Él, que sabemos que si Él no edifica, no hacemos nada. Si Él no trabaja con nosotros, la gente no va a cambiar. Y para eso nos hemos preparado con conciencia y a conciencia. Nos hemos preparado para enfrentar todas esas cosas. Así que no olvides lo que has recibido. No olvides lo que se ha estado enseñando a tu vida. No lo dejes. Recuerda que las amenazas son una oportunidad para testificar del poder, para dar un ejemplo, para argumentar sin palabras, para hacer como dijo Hechos 1:8, Mateos, ustedes son mis discípulos, mis ejemplos, mis mártires, donde quiera que vayan. Preguntamos, ¿cómo va usted mismo en escala de 1 a 10? ¿Cuál sería su respuesta hoy? Usted, con relación a su hogar, con relación a las estadísticas, con relación a lo que estamos viendo, ¿cómo va usted? La segunda pregunta, ¿cómo va su matrimonio? Los que ya son casados, en escala de 1 al 10, ¿cómo está con respecto a lo que estamos viendo? Y la tercera pregunta es, ¿cómo van sus hijos? En escala de 1 al 10. Y ahí es donde tuerce el resorte el diablo. Y encontramos que hay un vacío. Los hijos no quieren seguir a Dios. Nuestra familia se está desintegrando. Y entonces viene la apelación, no voy a tener hijos para no tener problemas. Dios no está edificando tu casa tampoco, lo estás edificando tú, porque Dios no te dio esa orden. Dios le dijo, juntaos y multiplicaos. ¿Te das cuenta? Estás fallando a la orden. Es que aquí no es lo que piensa el secular, no es lo que piensa el profesional, lo que piensa y dijo Dios que tenía que ser, y después viene la organización. Primero es Dios. Amén. Recuerda que al final de tu vida, al final de nuestras vidas, no seremos recordados por lo que logramos acumular o ser, sino por el legado que hemos dejado a nuestros hijos. Legado de lealtad, de amor a Dios, de servicio, de un recuerdo digno de imitar, de un recuerdo que nos dice, no me avergüenzo de mi papá, es lo que me ayuda a mí todos los días. Yo no me avergüenzo de haber tenido un papá prácticamente semi-indígena, iletrados, solamente sabía multiplicar, dividir, restar, sumar, pero demente, porque él no sabía escribir los signos y cosas para sacar las cuentas de su trabajo. Pero no me avergüenzo de él, ¿sabes por qué? Porque su ejemplo me recuerda que siempre estuvo en casa, papá. Siempre estuvo con nosotros. Cometió errores, pero siempre estuvo con nosotros. Siempre nos ayudó. Y lo que somos hoy se lo debemos a Dios y a Él. Y no era cristiano al principio, fue a lo último se convirtió y se salvó por gracia. Pensemos esto, edifiquemos la familia sobre la roca. Dios es el arquitecto. Si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. ¿Aló? Entonces hay dos elementos en esta edificación. ¿Cuáles son? El arquitecto, que es Dios, y el constructor, que es ¿quién?
Levanten la mano los constructores. Levanten la mano los que tienen señora, tienen hijos, tienen esposos, que son esposas. ¿Quiénes son los edificadores? Ellos. Pero si Jehová no edifica, entonces eso le damos al Señor. Es que todo estaba escrito, es que tenía que ser así, dice la mayoría de la gente. Los que hablan del destino, los que mantienen pendientes del destino, dicen es que ella se tenía que casar con él. Es posible que no tenía que casarse con él. ¿Sabes por qué? Porque ella se casó por una ilusión, la engañaron, le mintieron, le dañaron sus sentimientos, la robaron, le secuestraron la manera de pensar, pero nunca vio la realidad de las cosas. Porque mamá se lo decía, papá se lo decía, el hermanito menor se lo decía, hasta el vecinito pequeño le decía, pero nunca escuchó la voz de la conciencia, nunca escuchó la voz de la iglesia, y lo hizo. Y hoy pasa por una terrible decepción, por un terrible tormento, por una terrible situación. Dios fue el arquitecto, diseñador del hogar y de la familia. Y en la fabricación usa un grupo selecto de trabajadores que somos los que nos hemos casado, los que se van a casar y los que se casarán después. Porque ese niño que ves ahí a tu lado, un día se casará. ¿Y sabe por qué hablo de esto? Yo anoche pasé toda la noche soñando en un matrimonio. No sé quién se va a casar. Por favor, dígamelo temprano, que yo necesito saber temprano que usted se va a casar. Estábamos arreglando con los muchachos, con la muchacha, con los hermanos, el templo. Y a mí me decían, usted va ahí, usted se sienta ahí. Y cuando estábamos en eso me recordé que me faltaban algunos ingredientes para la boda. Y dije, ándale, falta tal cosa, falta tal cosa. Pero en el sueño yo dije, este es un sueño y esto es un matrimonio que va a suceder. Bendito sea Dios. Se van a casar, cuando usted se dé cuenta, están grandes y se casan. Cuando usted se mire, está lleno de arrugas. Y ya no se para firme. Y ya camina lerdo. Y ya le duelen las rodillas. Y ya tiene que andar con mucho cuidado. Y la pequeñita, ya ahora es una señorita. Y después una dama de casa que se casó. ¿Y sabe qué? Se fueron de la casa. ¿Y sabe qué? Usted quedó solo. Volvió a quedar en luna de miel con su viejita. Ya no quedaron sino dos, porque los demás se fueron, vienen de vez en cuando. Y así es la vida, así es el ciclo, el proceso de los hogares. La calidad del producto terminado no depende tanto de la destreza de los trabajadores. ¿De qué depende entonces el producto terminado? ¿De qué depende la familia? ¿De qué depende la terminación de una familia firme y fuerte, decisivamente organizada? ¿De qué depende? Depende de que los trabajadores que trabajan con el constructor, con el Señor, dependan de Él, lo amen a Él, lo adoren a Él, lo quieran a Él, le sirvan a Él, le sigan a Él, le obedezcan a Él, sean leales a Él, respeten lo que Él les ha dicho, lo que Él les ha mandado, y ellos entonces construirán un producto bien terminado, que aunque sea viejo, no se apartará del camino de Dios. Escúchame, joven, la tarea que Dios te asignó no es una maldición, es una bendición. Dios ha dicho que el joven calle, porque fue Dios quien le impuso la carga. Porque la tarea, lo que Dios ha dicho, es que aunque sean viejos,
instruye al niño en su carrera, y cuando fuere adulto, cuando fuere anciano, cuando fuere viejo, cuando creciere, cuando fuere profesional, cuando llegare a las altas jerarquías, cuando llegare a ser alguien en la vida, él no se apartará de Dios, porque usted lo instruyó, usted trabajó con él, usted le enseñó, usted lo educó, usted se dio por él, usted oró por él, usted ayunó por ella, usted trabajó con ella, usted le mostró el ejemplo que debía mostrarle. Bendito sea Dios para siempre. ¡Aleluya! Si usted ha sentido que Dios le ha hablado, hable con Dios ahora. Dígale, piense dónde está, en qué escala de valores está usted. Está su hogar, están sus hijos, si los tiene en esta situación de familias con propósito. Amado Dios, aquí están nuestras vidas, cansadas, fatigadas algunas, luchando por todo lo que estamos pasando, por todo lo que estamos viviendo, Dios, porque no hemos cesado de adorarte, pero la situación se complica, nuestros ideales se ven estropeados cada día. La angustia muchas veces gobierna nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Necesitamos reconfortarnos y encontramos una luz en el túnel, en el vacío, en esta mañana, que nos dice: si Jehová edifica, ustedes pueden terminar la carrera con bien. Si Jehová pelea por ustedes, ustedes pueden terminar victoriosos. Si Jehová levanta bandera de victoria, ustedes se levantan también. Dios, ayúdanos, oh Dios, a edificar familias con propósito, familias saludables, familias equilibradas, familias estables, familias que se fundamentan en la roca que es Cristo Jesús. Familias que viven para Dios, no de acuerdo a lo que dictan las medidas del último tiempo. El último tiempo es traidor y hará daños. Es más, traerá la marca de la bestia, traerá la destrucción de la iglesia, traerá la culminación de los tiempos y el rapto de la iglesia. Y el mundo quedará desierto, solo, abandonado, triste. Y los que hicieron la maldad serán enfrentados con la realidad del último tiempo, que es la bestia y el anticristo. Yo quiero levantarme en la primera resurrección. Yo quiero levantarme en victoria. Y yo sé que tu pueblo quiere levantarse en victoria también. Ayúdanos, Dios mío, ayúdanos, por favor. Dile a Dios que te ayude. Dile a Dios que obre en tu vida. Dile a Dios que sea Él el que edifique tu casa, tu vida, tu ministerio, tu labor. Que Él derrame tu gracia sobre ti. Que Él derrame su gracia sobre ti. Que Él derrame tu grandeza, su grandeza sobre ti. Que Él haga resplandecer su rostro sobre ti, sobre mí, sobre la iglesia. Dios, reclamamos a nuestros hijos que se han descarriado, que se han perdido, que se han ido, que han abandonado al Señor y nos han abandonado a nosotros. Rogamos que la misericordia de Dios los alcance, que el fundamento de Dios los perciba y les enseñe a caminar
y a devolverse en arrepentimiento delante de ti. Levanta, Jehová, bandera de victoria en este último tiempo. A resplandecer tu rostro sobre nuestras vidas y ten misericordia de nosotros y aviva tu obra en mitad de los tiempos, en mitad de los tiempos. Dios, haz que tu nombre sea levantado. Hable con Él. Espíritu Santo de Dios, ayúdame. Dile, Espíritu Santo de Dios, ayúdame. Tú me has traído en esta mañana especialmente para hablarme de este tema particular, de este tema que me confronta, de este tema que me conduce, de este tema que me enseña y que saca a la luz una cantidad de cosas que yo no tuve en cuenta y que yo quise organizar y fomentar. Ayúdame, Señor, por favor. Te lo suplico en el nombre de Jesús. Y en el nombre de Jesús te doy gracias y te bendigo, Señor. Amén y amén. Dios te bendiga, Dios te guarde.